¿Cómo es posible que algunos robots se puedan mover con esta increíble precisión? Bien, la respuesta está en sus servomotores, o una de ellas. Hola a todos, yo soy Miguel y hoy vamos a ver 5 diferencias entre los dos tipos de servomotores que dominan la robótica. Los míticos servomotores PWM y los de tipo Serie Bus. ¿Habéis oído hablar de ellos? Vamos a verlo. Bien, como ya todos sabemos, los servos PWM se controlan por una señal cuadrada, la cual si modificamos el ancho de pulso, podremos cambiar su orientación. Como vemos aquí, al cambiar el ancho de pulso de 0,5 milisegundos a 2,5, el servomotor se posiciona de 0 a 180. Este tipo de señales pueden verse afectadas por interferencia, lo cual limita la precisión de estos servomotores. Además, estos carecen de feedback o retroalimentación, por lo cual no sabemos si exactamente se están posicionando donde nosotros queremos. Bien, y luego están los servomotores de tipo bus serie. Este tipo de servomotores tienen un protocolo de comunicaciones serial para controlarlos. De este modo, nosotros solo tenemos que escribirle el ángulo y ellos automáticamente se posicionan. Además, estos servomotores poseen feedback, por lo cual podremos saber exactamente si realmente se han posicionado donde nosotros queremos. Además de otro tipo de datos como pueden ser el torque, el voltaje, la corriente, etc. Esto lo hace súper útiles para proyectos de robótica más avanzados. El robot de Servodo que os he enseñado al principio utiliza unos servomotores Dynamicell que son también de tipo bus serie y que, como ya habéis visto, le proporcionan un control espectacular. ¿Por qué es tan importante el colisionado? Bien, sobre todo para proyectos de robótica más avanzada es un limitante la señal PWM, ya que siempre necesitamos un pin para generar este tipo de señal. Y yo, mi microcontrolador tiene un número de GPIOs o salidas que pueden configurarse como PWM limitadas. Para solucionar esto podemos utilizar un driver externo como el PCA9685, pero seguimos teniendo el mismo inconveniente, y es que vamos a tener una cantidad ingente de cables por todos lados. Todo esto se soluciona con los servomotores de tipo bus serie, ya que en un mismo bus podemos conectar hasta 253 servomotores y cada uno tiene su ID correspondiente para comunicarse. Modos de operación. Los servos PWM tienen su modo estándar de funcionamiento, que es el movimiento entre 0 y 180 grados, debido en gran medida por su construcción, ya que para el control de la posición utilizan un potenciómetro que solo se puede mover 180 grados. Los servomotores tipo bus pueden llegar a tener un rango de movimiento de hasta 360 grados. Esto es así en gran parte gracias a su mejorado sistema de control, ya que algunos tienen un sensor magnético para el control de la posición de este. Esto es una ventaja en robótica, ya que, por ejemplo, yo tengo una limitación con mis servos PWM, ya que no puedo pasar de este ángulo de la tibia y no podría hacer esto de aquí. Este es el ángulo máximo que tendría el servomotor de la tibia, mientras que con un servomotor tipo bus podría llegar a tener una posición tal que sí. La mayoría de servomotores PWM son plug and play con microcontroladores como Arduino, ya que proporcionan librerías y ejemplos para poder controlarlo y son ideales para principiantes. Sin embargo, esto limita para proyectos más avanzados, ya que al no tener feedback, controles de posición y de velocidad más complejos no son imposibles, y aquí es donde entran servomotores más avanzados como los de tipo bus serial. Estos servomotores requieren de una configuración inicial más compleja, ya que tendrán que setear el ID de cada servomotor para utilizarlo. También necesitamos un pequeño driver para comunicarnos con ellos, ya que desde el SP32 o el microcontrolador que utilicemos, utilizaremos puerto UART o el periférico UART, que tiene dos pines de transmisión y recepción, pero el servomotor solo tendrá 3 pines, uno de datos, que servirá para una comunicación bidireccional de recepción y transmisión, el pin de voltaje del servomotor y GND o tierra. En este caso estoy utilizando los servomotores de Waveshare, los cuales vienen con soporte para Arduino. Podremos instalar la librería correspondiente y gracias al anterior driver podremos controlar nuestros servomotores. Bueno, y poco se habla de la durabilidad y el consumo de los servomotores. Los servomotores PWM suelen tener un consumo constante, ya que tienen que mantener la señal activa para que el servomotor se mantenga en su posición.
Además, estos servomotores, al no tener feedback o retroalimentación, pueden desajustarse mecánicamente sin que nos demos cuenta, lo cual afecta a nuestro proyecto. Y en contraposición, los servomotores de Bull Series están optimizados para controlar el torque de forma inteligente y reducir el consumo energético cuando no se requiere de movimiento, lo cual prolonga la vida útil del motor. Y al contar con retroalimentación, los servomotores se pueden ir reajustando para siempre dar el mismo rendimiento. Debido a esto y a otras muchas cosas, estos servomotores son los más utilizados en aplicaciones exigentes. En resumen, los servos PWM son perfectos para iniciarse en la robótica, mientras que los servomotores de Bull Series son mucho más profesionales y se utilizan más en robótica avanzada, sobre todo gracias a sus virtudes de retroalimentación. Así que la elección de uno u otro dependerá de tus necesidades del proyecto. Gracias por ver el vídeo. Si estás interesado en más contenido sobre robótica, suscríbete a este canal. Dejaré toda la información en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo.